esta fiesta de la Anunciación. Vamos a rezar el Ave Maris Stella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve del mar estrella, de Dios Madre Sagrada, y siempre Virgen pura, puerta del cielo santa. Pues de Gabriel oíste, el ave o Virgen sacra, el mundando, el de Eva, de paz a nuestras almas. A los ciegos de vista las prisiones desata, destierra nuestros males, todo bien alcanza. Muéstrate, Madre nuestra, y lleguen las plegarias. Al que por redimirnos nació de tus entrañas, Virgen sin igual eres, la más dulce entre tantas. Libra el alma de culpas, hazla muy pura y mansa. Renueva nuestra vida, el camino prepara, y así a Jesús veamos, alegres en la patria. Rendamos a Dios Padre y a Cristo su alabanza, y al Espíritu Santo una a los tres sea dada. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, muy bien. Yo hoy quiero aprovechar de esta fiesta de la Anunciación para hablar sobre el misterio de la Encarnación o la unión hipostática. Okay? Uno de los misterios más importantes, uno de los dos misterios más importantes de la fe. Y qué bendición, ¿no? Podemos como tomar una breve pausa de la Cuaresma para meditar en este misterio, ¿no? Porque hoy es el 25 de marzo y en 9 meses vamos a celebrar la Navidad. Entonces, entre nuestras penitencias de Cuaresma, mientras nos preparemos para contemplar su pasión y muerte, estamos regresando al comienzo para considerar cómo empezó su misión. Y aunque en el orden de prioridades, ¿no? De importancia de los misterios, su pasión, muerte y resurrección son las cosas más importantes de su vida, ¿no? Por eso la Pascua es la fiesta más importante en el calendario litúrgico. Pero segundo es la Encarnación, ¿no? Celebramos la Navidad como la segunda fiesta más importante y santa. Y por eso esta fiesta de su concepción en el vientre de María también tiene mucha importancia, ¿no? Sobre todo en estos tiempos cuando estamos tan amenazados por los que quieren promover el aborto, ¿no? Los anticonceptivos, ¿no? Para considerar cómo Jesús empezó, ¿no? Como cada uno de nosotros empezó también, y era Dios y hombre del momento que fue concebido dentro de María Santísima. Entonces, quiero ver ahora unas profecías, ¿okay? Porque cuando estudiamos la apologética, una de las cosas que prueba que Cristo es quien profesamos que es, ¿no? Es que no ha habido ninguna persona en toda la historia del mundo que ha tenido tantas profecías de su llegada y de su vida y de su muerte y todo aspecto, ¿no? Desde hace muchos años atrás, ¿no? Antes de él, ¿no? Y no es posible que cualquier persona puede predecir su nacimiento, ¿no? Solamente si es un Dios que existía desde antes, ¿no? Y también el cumplimiento de tantas profecías nos da la prueba que necesitamos para creer todo lo que hay de Él, ¿no? de su misión y de su persona, ¿no? Entonces, si podemos empezar
en el libro de Génesis. Capítulo 3, versículo 15, que es la primera profecía, la primera proclamación del Evangelio, digamos. Okay. Entonces, Adán y Eva apenas habían caído en el pecado, ¿no? Y un poco después, o en el momento cuando se enteró Dios, bueno, Dios, no es que Dios no sabía, ¿no? Pero cuando enfrentó a Adán y Eva con su pecado, ¿no? Y cuando les había dado su castigo o sus castigos, empieza con esta profecía que vemos en versículo 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas su calcañar. Okay. Entonces, por eso en muchas apariciones de la Virgen la vemos con su pie encima de un serpiente, porque en María vemos el cumplimiento de esta profecía, que ella aplastó la cabeza del serpiente por invertir el error de Eva. Eva desobedeció, ¿no? Y como celebramos hoy, que Dios le preguntó, no le mandó. El ángel tuvo que esperar para su consentimiento, ¿no? Entonces el sí de María fue la sanación del no de Eva. Okay. Y bueno, con cada uno de estos hay muchísimo que podemos decir, pero para ver que haya muchos, vamos a pasar ahora al segundo libro de Samuel. Capítulo 7. Esta es una de las profecías más importantes de la venida del Mesías. Porque dicen que todo el Evangelio de San Mateo, que fue escrito para los judíos, para comprobar que Jesús era y es el rey esperado, ¿no? El cumplimiento precisamente de esta profecía. Entonces, como repasando brevemente la historia de Israel, que Dios empezó a formar su pueblo con Abraham, ¿no? Y su descendencia, ¿no? Y luego se fueron a Egipto, ¿no? Llevaron a José a Egipto como esclavo, y por la falta de comida en Israel, todo el pueblo de Israel se fue ahí, ¿no? Pero se convirtieron en esclavos de los egipcios. Y luego vino Moisés para liberarlos y llevarlos a la tierra prometida. Y en el principio Dios iba a ser su rey. No iban a tener un rey humano, ¿no? Pero empezaron a reclamar contra Dios, diciendo que todos nuestros vecinos tienen reyes. Nosotros también queremos un rey, ¿no? Entonces Dios se lo concedió, ¿no? Pero con una amenaza, ¿no? Diciendo que, bueno, pueden tener un rey, pero no va a resultar como quieren, como esperan, ¿no? Y entonces empezó con Saúl, y luego llegamos al rey David, ¿okay? Y
el rey David es quien reunió todos los tribus, ¿okay? Y empezó una época de poder, de riqueza para el pueblo de Dios. Es como el siglo de oro, ¿no? que culminó con el reino de su hijo, Salomón, que edificó el templo. ¿Okay? Pero si recuerdan lo que pasó con David, ¿no? Que él tenía tanto poder, era obviamente muy piadoso, escribió la mayoría o todos los salmos, ¿no? Pero pecó gravemente, ¿no? Es como robó la esposa de uno de sus generales o sus soldados, ¿no? Y mandó que lo mataran en la batalla, ¿no? Entonces tuvo que arrepentir, ¿no? Pero Dios no lo abandonó después de eso y le mandó el profeta Natán, ¿no? Que en esta profecía en versículo 7. Hola. Capítulo 7, versículo 7. Okay. En todo el tiempo que he caminado entre todos los hijos de Israel, he dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Ahora pues di esto a mi siervo David: así habla Yahvé Sabaoth, yo te he tomado de pastizal de detrás del rebaño para que seas caudillo de mi pueblo Israel. Okay, lo que está pasando aquí es que Dios dio a Moisés las instrucciones para edificar el santuario, que era como una casa de campaña que llevaban por el desierto por su exilio. Pero allí podían localizar la presencia de Dios, ¿no? Y el nube de su presencia los seguía. Y David quería edificar un templo en su honor, porque en un tiempo el tabernáculo fue robado y llevado a otro lugar, y él lo regresó a Jerusalén y quería edificar el templo en su honor. Pero aquí Dios está diciéndole que no le corresponde. He estado contigo en todas tus empresas, el amo de delante de ti a todos los enemigos, y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndole como antes. En el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel, le daré paz con todos sus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa, y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Si hace el mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. ¿Okay? Ese es lo que habían esperado, un reino que perdurará.
Pero si considerando algo de la historia, poco después de David y Salomón, el reino fue dividido. ¿Okay? Y entonces quedaron con la duda, ¿no? ¿Cómo iba a ser cumplido esta profecía? Entonces los israelitas siempre estaban esperando otro rey del linaje de David para reestablecer este linaje, este reino, ¿no? Pero dice no simplemente por muchos años permanecerá, dice para siempre. Y dice, Dios está diciendo a David que este rey será como un hijo mío. ¿Okay? Entonces, aquí es una profecía de la divinidad de este hijo o descendiente de David. Y es muy importante esta conexión entre David y Jesús. Tanto que vemos en el Evangelio de San Mateo y el de San Lucas, que es importante darnos el linaje de Jesús. Y lo describen en diferentes maneras, y hay teorías porque hay diferencias entre los dos. Pero lo que es claro, que es José, es del linaje de David. ¿Cómo sabemos eso? ¿Alguien sabe? ¿Cómo sabemos que José es de David? Bueno, lo dice en uno de los pero además, ¿dónde nació Jesús? En Belén, ¿ok? Y el profeta Samuel, cuando fue elegido para nombrar y ungir el primer rey de Israel, ¿dónde fue? A Belén, ¿no? No el primero, pero cuando fue a buscar David, ¿no? Fue a la casa de, ¿cómo se llama? Jesse, ¿cómo se dice? Jesse, el padre del rey David, ¿no? En Belén, ¿ok? Entonces, si recuerdan que en el censo que proclamó César, todos tuvieron que regresar al pueblo de su linaje. Entonces la casa de David, todos los descendientes de David tuvieron que regresar a Belén, porque de allí salió para reinar sobre Israel. ¿Okay? Y sabemos entonces también que María era descendiente de David, porque era ley, ¿no? Y sabemos que José, dice de José, que era un varón justo, que alguien que cumple con la ley. Fue necesario casarse con alguien del mismo tribu y mismo linaje. Pero hay otra cosa interesante. ¿Okay? Si recuerdan, o vamos a escucharlo en la misa en un rato, pero después de anunciar a María que iba a ser madre del Salvador, de Jesús, ¿okay? ¿Qué le dice? ¿Qué le anuncia? Como de prueba, ¿no? Y dice que para que sepan que nada es imposible con Dios. ¿Quién más está embarazada? Isabel. ¿Qué tiene que relación a ella? Su prima, ¿ok? Pero ¿quién era el esposo de Isabel? Que es un sacerdote, ¿ok? ¿Los sacerdotes vienen del linaje de David? No. Los sacerdotes son del linaje de... ¿Cómo? Levi, sí, ¿ok? Entonces, tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo es que si ella también tenía que casarse con alguien del mismo linaje, ¿okay? ¿Cómo es que son primas? Es interesante, ¿no? Pero
una solución que nos propone Beda, venerable, Santo Beda, es que también en la historia en el Antiguo Testamento, el hermano de Moisés es Aarón, ¿ok? ¿Alguien sabe quién era su esposa? Isabel, se llama Isabel, ¿ok? Que era del tribu de Judá, que también es el tribu de David, ¿no? Como de tipo de excepción, ¿no? Porque en nuestro Señor, ¿okay? Están unidos los linajes del sacerdocio y de la realeza, ¿okay? Y es importante también el linaje de David, o de José, porque para los judíos delinean su herencia o su linaje por el hombre, ¿ok? Que sea por biología o por adopción. El linaje del varón es lo más importante, ¿no? Por eso fue necesario, ¿no? que María era casada, aunque no en la manera normal, ¿no? Porque ella es y era virgen, ¿no? Pero por esta protección legal y para el cumplimiento de este linaje, ¿okay? Que José sea su esposo. Otra cosa interesante en el Evangelio de San Mateo que les dije que es una comprobación de que Jesús es el cumplimiento de esta profecía. ¿Okay? El Evangelio empieza con su linaje, ¿ya? Y está dividido en 3 partes. ¿Okay? Y bueno, que no está exactamente igual como el linaje que nos da Lucas, que era médico y tenía más preocupación para darlo muy precisamente, ¿sí? Pero lo que está haciendo Mateo en su evangelio, como está dividido en segmentos o partes de 14, ¿okay? Que sabiendo algo del idioma hebreo, que su idioma es como latín en el sentido de que no había números. ¿Okay? Entonces usaban letras para representar los números, como en latín los números romanos son letras, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, cuando tenemos las letras que representan el número 14, ¿okay? Ese es como expresaban, sabiendo que en su idioma no había vocales tampoco. Okay. Entonces David tiene 3 consonantes, okay. Y los numerales representan David. Okay. Entonces por darnos el linaje en esta forma, está proclamando David, ¿no? Si tomamos las letras que usan para los números, aparece entendían los judíos David, ¿okay? Entonces este es muy importante. Y hay, ¿okay? Si vamos a el profeta Micas, o Mequías, ¿cómo se dice? Mequías. Capítulo 5.
Dice aquí, mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel y cuyos orígenes son de antigüedad desde los días de antaño. Por eso Yahvé los abandonará hasta el tiempo. Entonces esta es la profecía que sabían a lo mejor los magos, como podían identificar, o cuando llegaron a Jerusalén siguiendo la estrella, preguntaron entre los sabios de Jerusalén dónde iba a nacer el Mesías, y podían contestarle en Belén de Judá, ¿no? Por esta profecía. Hoy vamos a escuchar en la misa otra. Si vamos a Isaías, capítulo 7, esta es una de las más famosas de las profecías. Capítulo 7, versículo 10. Volvió Yahvé a hablar a Ahaz, diciendo, pide para ti una señal de Yahvé tu Dios en lo profundo del Seol, o en lo más alto. Dijo Ahaz, no la pediré, no tentaré a Yahvé, dijo Isaías. Oíd pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal, y aquí que la doncella ha concebido y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Immanuel. Y Immanuel quiere decir Dios está contigo. Entonces aquí está, y bueno, la palabra que usa aquí en esta traducción, doncella, podemos interpretar en diferentes maneras, pero los que han estudiado las palabras que usan en hebreo y también en la versión griega, dicen que las únicas veces en que aparece esta palabra, porque los protestantes contestan que, bueno, no implica que será una virgen que concebirá el Mesías, simplemente una joven, por eso entendemos por doncella eso, ¿no? Pero si vemos en el Antiguo Testamento, las pocas veces que aparece es la palabra, y no me acuerdo en el momento qué palabra es, la palabra que usan en hebreo, siempre está en el contexto de una virgen. Entonces es más probable que el profeta está usando esta palabra en el mismo sentido, porque no aparece en ningún otro contexto. Ajá, sí, y depende de dónde sale la traducción, ¿no? Porque, ¿qué traducción es? Okay. Ajá, entonces esta traducción está tomada del Vulgato, que es del latín de San Jerónimo. Muchas de las traducciones más recientes volvieron a traducir el hebreo y griego. Entonces hay más variación o más posibilidad de variaciones en las palabras que toman, ¿no? Eso es importante considerar, es otro tema completamente, pero la importancia de traducciones, porque pasando ideas de un idioma a otro, hay mucho riesgo que pueden cambiar cosas pequeñas que tienen consecuencias grandes, ¿no? Por eso es la importancia de la tradición que nos da cómo entendemos.
por eso la Iglesia ha declarado que el Vulgata es la traducción con más autoridad, porque como es el latín de San Jerónimo, aunque quizás algunos académicos pueden decir no, que hay una manera más precisa para traducir tal palabra, la traducción que hizo San Jerónimo ha sido aceptado en la tradición de la Iglesia y nos da el sentido atrás de las palabras, ¿no? Y eso siempre fue el caso, ¿no? Alguien hace poco me llamó la atención a una verdad muy importante, ¿no? Entonces, acabo de decirles que el hebreo no tiene vocales en su idioma, ¿verdad? Entonces, si ponemos simplemente los consonantes, ¿okay? Hay diferentes posibilidades, ¿no? Es un ejercicio, ¿no? Si escriben una frase, ¿okay? Y luego quitan todos los vocales, es como un rompecabezas para pensar, ¿qué quería decir aquí? Y es posible que diferentes personas pueden solucionarlo en diferentes maneras, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitían las enseñanzas de los profetas y de los libros de Moisés, ¿no? Si no era por una tradición de qué significaban estas palabras y cómo pronunciamos esas palabras faltando los vocales, ¿sí? Entonces, nunca Dios quiso establecer una religión basada simplemente en un libro, ¿no? Solo escritura no tiene nada que ver con la historia de la salvación desde el principio. ¿Okay? Entonces, les puedo pasar una esquema o una lista de todas las profecías. Como en otra parte de Isaías tenemos la descripción del siervo sufriente, y que explica todo lo que iba a sufrir el Mesías. También en capítulo 60 nos dice que lo iban a visitar desde lejos, ¿no? Desde el oriente, ¿no? Que está una profecía, que es una profecía de la visita de los magos. Oseas profetiza su exilio en Egipto. Zacarías también tiene unas profecías de su entrada en Jerusalén, que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. En capítulo 13, que será abandonado por todos sus amigos. También tenemos el caso del profeta Jonás, que Cristo mismo identifica como una predicción de su muerte y resurrección por los 3 días que estaba dentro de la ballena. También muchas cosas en los salmos. Bueno, ahora vamos a ver en el Evangelio de hoy. En Lucas capítulo 1. Empezando en 26, versículo 26. Y lo que he hecho aquí es nada más, he dividido las partes de este evangelio corto de la misa de hoy, para dar unos comentarios sobre la riqueza que hay, ¿no? Y
Este nos sirve también como un modelo de cómo podemos intentar hacer nuestras meditaciones privadas. ¿Okay? Porque en cada frase de la Biblia hay muchísimo para saber, ¿no? Si tomamos el tiempo de considerarlo, ¿no? Y podemos utilizar varias fuentes, comentarios de los padres de la iglesia, de los santos. En Ipiatá se puede encontrar la cadena áurea, que es una compilación de comentarios hecho por Santo Tomás, que por cada versículo nos da muchos comentarios, ¿no? Y no es bueno, el estudio de la Biblia es importante, ¿no? Para saber cómo relaciona cada parte con otra. Pero también para nuestra meditación, a veces necesitamos mucho para como prender el fuego, y a veces necesitamos muy poco para empezar a hacer el propósito de la lectura. El propósito más importante de la lectura del Evangelio, que es conversar con Dios sobre lo que Él está diciendo a nosotros. ¿Okay? Entonces, aquí empieza diciendo, al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Okay? Okay, Nazaret, que luego en el Evangelio nos dicen que Jesús, la verdad que Jesús viene de Nazaret es para cumplir una profecía. Es interesante, porque esta frase que cita el evangelista nunca aparece en todo el Antiguo Testamento, que será llamado Nazareno. ¿Okay? Pero con poco más como precisión, ¿okay? Podemos entender que Nazaret, la palabra Nazaret, ¿okay? Quiere decir pueblo de ramos, de los ramos. ¿Okay? Y hay otra profecía que dice que el Mesías será como un ramo de Jesé. Y además, sabiendo algo de Nazaret, dicen que probablemente en ese tiempo, aunque estaba situada en Galilea, había muchos que habían cambiado de Judá. Entonces era una colonia de descendientes del tribu de Judá viviendo en otra región de Israel. ¿Okay? Al sexto mes, ¿okay? Al sexto mes de la embarazo de su prima Isabel, que tiene una relación con los días de la creación. ¿Okay? Porque en el sexto día de la creación, ¿qué creó Dios? El hombre. ¿Okay? Y el primer hombre se llamaba Adán. Y Jesús es el nuevo Adán. ¿Okay? Hay una correspondencia aquí. Santo Beda también dice que era el 25 de marzo. Y según la tradición, era el mismo día, la misma fecha, 25 de marzo, cuando murió Jesús. ¿No? Como sabemos que la Pascua cambia en su fecha, entonces estudiando cómo era entre esos 33 años, que más probable era la misma fecha, 25 de marzo, cuando murió. Okay. A una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Okay. María en hebreo quiere decir estrella del mar. Okay. Y desposada quiere decir comprometida, casada legalmente, pero antes del tiempo de que empezaron a vivir juntos.
Pero en ese tiempo, durante esa época, aunque no era lo más correcto, que ya empiezan a tener relaciones, ni era ilegal, ni era tan mal cuando están ya comprometidos. ¿Okay? Ya les comenté como de la casa, qué quiere decir de la casa de David, qué tan importante que viene de esa casa, y que dice que José era de la casa de David, y como da a Jesús su linaje legal, y también sabemos que según la ley de Moisés, María entonces tenía que ser del mismo linaje. Okay. Y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Okay. Esta es una salutación con mucho significado. Okay. Porque la palabra que usa aquí para alégrate, okay, no está usado para saludar, porque en el Antiguo Testamento hay muchas ocasiones en que un ángel, okay, o un representante de Dios saluda a una persona, pero nunca usa esta palabra. Solamente la usa cuando habla a Jerusalén personificada. Como Jerusalén es la representación del pueblo de Israel, y cuando hablamos de un nuevo Jerusalén, estamos hablando de una restauración del pueblo de Dios, okay, de la ciudad celestial. Y entonces esta imagen en estas profecías, cuando habla de una nueva Jerusalén, está hablando de una renovación, ¿no? Un nuevo comienzo del pueblo de Dios. Entonces María es el cumplimiento de todas estas profecías en el Antiguo Testamento. Entonces es por razón que usa esta palabra para saludarle, ¿no? Y llena de gracia, ¿okay? También con mucho significado, porque no dice que quien será llenada con gracia, sino ya llena de gracia, ¿okay? Y en el griego, la palabra en griego también está usado únicamente en esta ocasión, en el participio, ¿okay? Para significar que ya es un hecho, ya tiene, no algo de gracia, ¿no? Porque siempre dice la Biblia que Dios compartirá su gracia según su medida, ¿okay? Pero aquí habla de ser llena de gracia, ¿okay? ¿Cómo puede ser, no? Que tiene el máximo que puede tener de gracia, sino es para darnos una indicación de desde su principio, el comienzo de su existencia, la existencia de María, Dios ya la había escogido para un papel importantísimo, ¿no? Eso es lo que dijo el Papa Pío IX cuando declaró el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que apuntó este pasaje del Evangelio como una de las pruebas de que es correcta la tradición, de creer en que ella fue conservada desde de su concepción del pecado, ¿okay? Y se puede también entender la palabra griega que está usada aquí, que quiere indicar que es como si estuviera diciendo que su naturaleza es gracia, no que ella es un vaso que contiene gracia, pero ya puede ser identificado con la gracia, ¿no? Por eso la llamamos el trono de gracia, ¿no? Que ella tiene un papel que es importantísimo. Okay.
Y con razón, ¿no? Porque Dios quiso preparar un habitáculo, un hogar digno para su encarnación. Y el Señor está contigo, ¿no? No estará contigo, pero está contigo. Por eso, cuando en una escena en el Evangelio, cuando Jesús está enseñando y viene unas personas para anunciarle que está su madre, ¿no? Y Él dice, ¿quién es mi madre? Y ese nos choca un poco, es como, ¿está reclamando o no? Ok. Pero dice, ¿quién cumple la voluntad de Dios? Él es mi madre, mi hermano, etc., ¿no? Pero esto ya hizo María, ¿no? Ella estaba sola en su habitación y según la tradición está acostumbrada a meditar las Escrituras y a lo mejor ya le gusta meditar que en ese momento aún estaba leyendo esa profecía de Isaías que habla de como la Virgen concebirá. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. ¿Okay? Aquí vemos que tan única era la salutación, ¿no? Ella, siendo tan familiar con las Escrituras, sabía que, no se usa esta palabra con cualquier persona. ¿Okay? Y también nos muestra su humildad, porque aunque ella sabía que el Mesías nacerá de una virgen, nunca pensaba que era ella, ¿no? Pero algunos padres de la iglesia también notan que dice que ella se conturbó por estas palabras, no se conturbó por la presencia de un ángel, ¿no? Que si nos imaginamos en su posición, ¿qué nos conturbaría más? ¿Las palabras o estar en la presencia de un ángel? ¿No? Entonces, ¿qué puede significar? A lo mejor que ella ya estaba acostumbrada a tener visitas de ángeles, ¿no? Que no era algo abnormal, ¿no? Pero la manera en que la saludó fue algo que le conturbó. Okay, y sí. El ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Hallado gracia porque Dios ya la había escogido para ser madre suya. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Okay? Esto no es sugerencia, ¿okay? Es una declaración. Pondrás por nombre Jesús. ¿Okay? Que quiere decir que este nombre no es como cualquier nombre, es el nombre escogido desde el principio de los tiempos para el Hijo de Dios encarnado. Okay. Okay. Y él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Okay. No puede ser más claro que el ángel quiere que entendiera que este es para cumplir 2 Samuel capítulo 7. Okay, que él es el cumplimiento, el nuevo David que reinará para siempre. También aquí tenemos una revelación de la Santísima Trinidad, cuando habla del Hijo del Altísimo. Okay, y luego habla del Espíritu Santo que vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo. Entonces está mencionando las tres personas. También
cuando habla de la casa de Jacob, estamos regresando en la historia. ¿Okay? Ya mencionó David, ¿okay? Porque es el hijo de David, pero vamos más atrás a Jacob. ¿Okay? ¿Qué era el otro nombre de Jacob? Israel. ¿Okay? Dios cambió su nombre a Israel. ¿Okay? Y Israel tenía 12 hijos. ¿Okay? Y ellos eran los patriarcas de los 12 tribus de Israel. ¿Okay? Entonces, él va a ser no simplemente los que pertenecían al reino de David, pero toda la descendencia, rey de toda la descendencia de Jacob, es decir, de toda la humanidad. ¿Okay? Y María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? ¿Okay? Entonces necesitamos distinguir entre cómo contestó María y cómo contestó Zacarías. Como recuerdan que Dios castigó a Zacarías porque dudó, ¿no? Porque, ¿qué dijo? ¿Cómo voy a saber esto? Pruébamelo. No creo. ¿Cómo voy a creer eso? ¿No? Pero la respuesta de María es diferente. ¿Cómo será esto? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque no conozco varón, ¿no? Aunque era casada, más probable tenía voto de virginidad, ¿no? Y ya le había prometido a Dios que iba a mantener su virginidad y con razón quiere saber, ¿ese va a ser por la manera normal? ¿Tengo que romper mi voto, mi despensa? ¿No? ¿O va a suceder algo diferente? ¿Okay? Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Okay? Entonces, ese es llenísimo de significado, porque además de ser una revelación de la Trinidad, además de enseñarnos que Jesús no tiene nada de la biología de José, porque su concepción es de otra manera, ¿okay? Por obra del Espíritu Santo. Pero hay una referencia muy específica aquí al libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 35. Porque la palabra que usa aquí, que traducimos aquí, te cubrirá con su sombra, como esta es una imagen rara, cubrir con su sombra, ¿qué quiere decir? Bueno, había otra vez cuando el Espíritu de Dios cubrió a alguien o algo con su sombra, cuando descendió una nube, ¿okay? Para indicar que estaba la presencia de Dios. ¿Okay? Pensamos, ¿no? Cuando Moisés subió la montaña para recibir la ley, Dios cubrió la montaña, parte encima de la montaña, con su nube, ¿no? ¿Okay? Y también después, cuando habían construido el tabernáculo, ¿no? Y hicieron el rito complejo para consagrarlo, ¿okay? Dice que la sombra de Dios descendió sobre el tabernáculo, que fue la indicación de que Dios estaba habitando allí, ¿okay? Y se quedó hasta que llevaran el tabernáculo a exilio. Y se fue la sombra o la nube de la presencia de Dios. ¿Okay? Entonces, no es por accidente que usa este término, porque hay una relación aquí. Porque Dios quiso establecer en la tierra un lugar fijo, como para la gente, para que podían identificar la presencia de Dios, ¿no? Y el pecado de los israelitas era tan horrible
¿no? Cuando Moisés estaba allí en la montaña hablando con Dios, ¿no? Escribiendo la ley o recibiendo la ley, y descendió y ¿qué vio? Sí, porque querían identificar su Dios en algo, ¿no? El Dios que Moisés estaba predicando, ¿okay? Era temeroso, pero también muy abstracto, ¿sí? Y mejor tener una cosa que podemos identificar como Dios con nosotros, ¿ok? Y Dios los castigó severamente porque ya tenía planeado que iba a mostrarles cómo iba a permanecer con ellos en una manera mucho más íntimo y poderoso, ¿no? Entonces siempre era la imagen de la presencia de Dios entre el pueblo, ¿no? Y cuando fue llevado era tan horrible porque así como Dios hubiera ido, que era común, ¿no? En el mundo antiguo, cuando un pueblo conquistaba otro, con frecuencia le robaban sus dioses, sus ídolos, ¿no? Como signo de que les habían vencido, ¿no? Entonces así hicieron los enemigos de Israel cuando llevaron a exilio el tabernáculo, ¿no? Y dice cuando murió Jesús en la cruz, ¿no? Que todos estos signos de la presencia de Dios, aunque en ese tiempo no había nada dentro del tabernáculo, no había nada, porque ya fue llevado por Jeremías, ¿no? A un lugar desconocido, ¿no? Y se fue la nube de su presencia, pero la luz que quedaba prendida siempre, también el velo que se rasgó, perdón, y dejaron de ofrecer los sacrificios. Entonces María es la nueva arca de la alianza, ¿okay? Entonces hemos escuchado esta palabra, pero quizás no la hemos meditado suficientemente, porque no es simplemente una imagen bonita, ¿no? Pero sí es según la intención de Dios, ¿no? De darnos esta indicación de lo que fue predijo en el santuario y el templo, ¿no? Está perfeccionado en María y últimamente con Jesús. Okay. Y, Vemos que aquí en esta Biblia sí habla de que ella ya tenía todo perpetuo de su virginidad, y en las nuevas ya lo han quitado, ¿verdad? Ya nada más dicen cómo se llama conocer el varón. Ajá. Pero aquí dice, ¿cómo? Pues yo no conozco ni jamás conoceré varón alguno. Y ese pedacito se lo han quitado a la mayoría de las versiones. Sí, esa traducción, el Torres Amat, es interesante porque está basado muy precisamente en el Vulgato. Entonces, incluye a veces como comentarios dentro del texto para darnos a entender mejor el sentido, ¿no? Pero si se encuentran un día en un debate con un protestante, van a llamar la atención a esto, que hay algunas cosas que no aparecen en ninguna otra traducción porque no está traduciendo literalmente cada palabra, está agregando unos comentarios que son comentarios tradicionales y correctos. Pero vale la pena a veces de comparar con una traducción más reciente simplemente para saber lo que es del texto y que es el comentario, ¿sí? Porque siempre la Iglesia ha entendido lo que dice María aquí como una indicación de su voto de virginidad, ¿sí? Pero el texto en sí no es tan preciso, tiene que entender el contexto, y a lo mejor fue por eso que San Jerónimo tradujo
las palabras como las tradujo. Y para terminar, unas cosas. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Entonces el ángel nos ha indicado claramente varias veces, nos ha repetido que este hijo que nacerá es Hijo de Dios, que tiene como por su padre Dios mismo. Es contra los arianos, contra los que dicen, hoy en día los testigos de Jehová, que dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Es el preferido de Dios, el escogido de Dios, pero no es Dios. Pero el texto nos da otro sentido. Está enfatizando tanto eso. Y finalmente, algunos padres de la iglesia nos llaman la atención a cómo contesta María. Bueno, hay mucha meditación en eso. Hágase en mí según, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero nos dice que también en la palabra que usa María para contestar, que a veces como la traducimos, tiene un sentido más pasivo, que ella es pasiva a la voluntad de Dios, y es cierto, ella está recibiendo lo que Dios quiere hacer en ella, pero también tiene un sentido más activo, que ella está mandando que sea hecho la voluntad de Dios, como nosotros decimos cuando rezamos al Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? Que estamos dispuestos para cumplir, corresponder en lo que nos corresponde, ¿no? A la voluntad de Dios, no simplemente para ser como pasivos y dejar que Dios hace sus cosas, pero entendiendo que tenemos nuestro papel para cumplir, ¿sí? Entonces hay una riqueza aquí en esto, y también si hubiera más tiempo podemos seguir considerando más de los dogmas de la encarnación. Entonces, este texto nos da, es la revelación más explícita de su encarnación. Pero la tradición de la iglesia iba profundizando cómo entendía esas verdades, y como la hora que tomamos para meditar en este pasaje del Evangelio nos da cuenta de que hay mucho más, ¿no? Que cada palabra tiene mucho para enseñarnos. Entonces es normal que tras los siglos, y cuando tenía que enfrentar los herejes, la iglesia iba profundizando cómo entendía esas cosas y todas las implicaciones, ¿no? Como cuando decimos que tiene como Dios como su padre y un ser humano como su madre, ¿no? Entonces tenemos que admitir que desde ese momento, cuando empezó a existir como una creación, como la segunda persona de la Santísima Trinidad existía desde siempre, pero Jesús, como Dios encarnado, empezó a existir en cierto momento, una personalidad divina que reemplazó, en cierto sentido, la personalidad que según la naturaleza corresponde a una naturaleza humana. Entonces tenemos una sola persona que tiene dos naturalezas. Y wow, hay mucha riqueza en eso, sabiendo que desde ese momento, para siempre, esa persona disfrutaba y disfruta la visión beatífica, tanto como en el vientre de María, como en su agonía en la cruz. Muy bien. Terminamos.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora, siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.